Bueno, entonces tenemos los conjuntos numéricos, ¿no? Tenemos aquí el conjunto de los números naturales. Se simboliza con esta n y es igual bueno, al 1, 2, 3, a todos estos números. Yo sí prefiero incluir el 0. Hay profesores que no lo incluyen, pero yo prefiero que el 0 sí vaya incluido en los números naturales. Entonces, ¿para qué sirven los números naturales? Sirven para contar, ¿no? Y para ordenar, decir, esto va de primero, esto va de segundo, ¿vale? Entonces, eso sería el conjunto de los números naturales. Luego tenemos el conjunto de los números enteros. Entonces, miren, el conjunto de los números enteros contiene a los naturales, que serían del 0, el 1, el 2 en adelante. Es un conjunto infinito, los naturales, que serían los enteros positivos. Y luego tendríamos los negativos, ¿vale? Entonces, tenemos los naturales y sus opuestos, es decir, cambiándole el signo. Estos, bueno, tienen parte decimal, porque yo puedo decir el 1,0000, pero no tiene sentido, ¿no? Sí que lo puedo expresar el 1 como 1,000 o el 2 como 2,000, pero no, en realidad no tiene sentido. Bueno, ahora aquí tenemos el conjunto de los números racionales, ¿vale? Está formado por los números que se pueden expresar en forma de cociente. Es decir, el cociente quiere decir que tienen un numerador, un denominador, y tanto el numerador como el denominador son enteros. Esto es bien importante, que el numerador y el denominador sean enteros, porque hay números que tienen numerador y denominador, pero alguno de ellos no es entero, ¿no? Entonces ahí ya no será un número racional. Vamos a ir viendo ejemplos de cada cosa, ¿no? Detalladamente. Bueno, aquí en los números racionales se incluyen los enteros. Luego vamos a ver ejemplos y lo van a entender por qué. Tenemos el conjunto de los números irracionales, que está formado por aquellos números que no se pueden expresar como cociente, pero ¿cociente de qué? De dos números enteros. Es decir, que a lo mejor sí lo pueden expresar como un cociente, pero no un cociente cualquiera. Es un cociente que no sea necesariamente de dos números enteros. Bueno, finalmente dice, todo número entero, decimal, exacto, periódico, se puede escribir como fracción de dos números enteros, pero los números irracionales son aquellos que tienen infinitas cifras decimales que no son periódicas. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos para que lo entiendan, ¿no? Entonces aquí tenemos una clasificación de lo que les hablé antes. El conjunto más grande serían los reales, ¿vale? Dentro de los reales habrían dos tipos de conjuntos, que son los racionales, que dijimos que se podía expresar en forma de numerador y denominador, pero que tanto el numerador y el denominador sean enteros. Luego tenemos los irracionales. Esto los explicaremos de último, pero vamos en la clasificación de más grande a más pequeño. Los reales incluyen a los racionales y a los irracionales. Ahora vamos a explicar los racionales, que ya los leímos antes. Dentro de los racionales están los enteros y los fraccionarios, miren. Entonces, los racionales incluyen dos tipos de conjuntos, a los enteros y a los fraccionarios. Y ahora vamos a ver con los enteros. Los enteros incluyen dos tipos de conjuntos, los naturales, que son los enteros positivos, y los enteros negativos, ¿vale? Entonces, aquí en los naturales tenemos el 0, el 4. Miren, estos números naturales sí sería un racional, porque yo aquí cualquier número natural lo puedo expresar como un racional. Miren, el 24 entre el 6 sería este mismo 4 de aquí. Ustedes, por ejemplo, lo ven el 4 y ustedes dicen, sí, el 4 sí es un número natural, pero ustedes ven el 24 sobre el 6, es otro vestido del 4. El 4 aquí está vestido de otra manera, está representado de otra manera, pero este es el 4. Entonces, todo número natural yo lo puedo representar como un racional, porque el numerador es entero y el denominador también es entero. Y así como puedo hacer con los enteros positivos, que son los naturales, pues también puedo hacer con los enteros negativos. Por ejemplo, aquí, también es todo número entero, lo puedo expresar como un racional, es decir, que en el numerador tenga un número entero y en el denominador también tenga un número entero, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, el menos 27 entre 3 sería el 9. Y perdón, el menos 9. Y el menos 9, pues es un entero. Y aquí la raíz cúbica de menos 8, pues sería el menos 2, ¿no es cierto? Porque aquí menos 2 elevado al cubo, y lo tacho con este 3, me quedaría el menos 2. Entonces, miren, esta es otra forma de expresar el menos 2. Entonces, tanto los enteros positivos, que son los naturales, como los enteros negativos, están dentro de los racionales, porque yo los puedo expresar en forma de fracción. Y también los puedo expresar en su forma clásica, ¿no? En la forma de siempre. Y aquí tenemos otro tipo de fraccionarios. Por ejemplo, el 5,84. Este es un número decimal porque después del 5 viene la coma y hay dos decimales, que es el 84, será la parte decimal, y el 5 será la parte entera. Este 5,84 yo lo puedo expresar como racional, porque yo puedo escribir este número, lo puedo escribir como 584, que será el numerador, dividido entre 100, que será el denominador. Y el 584 es un entero y el 100 también es un entero. El 1 medio, pues también es un racional, porque miren, el 1 es un entero y el 2 es un entero. Este número de aquí, que también es un decimal, porque aquí tengo la coma y aquí tengo el periodo, que es 83. O sea, este número sería 5,83, 83, 83. Entonces, yo lo puedo pasar a racional, pero como tiene un proceso un poquito más largo, luego se los explico, ¿no? Por ejemplo, sí se los explico verbalmente, ¿no? Porque es muy sencillito, es 584 entre 100, pero este tiene más proceso. Así que se los explicaré más detalladamente. Y pues también es un fraccionario. Menos 3 sobre 10, si yo lo quisiera pasar a decimal, pues me queda menos 0,3, ¿no es cierto? Es decir, que algunos decimales están dentro de los racionales, pero no todos los decimales. Luego lo vamos a ver detalladamente, cada uno. Bueno, ahora vamos a ver los irracionales. Dentro de los irracionales están las raíces inexactas, por ejemplo, raíz de 2. Ustedes sacan la raíz de 2, es 1,41, 42 y un poco de números que no son decimales exactos. Entonces, dentro de los irracionales están las raíces inexactas, los números que son decimales, pero que tienen infinitas cifras que no son periódicas. Por ejemplo, el pi tampoco no tiene un periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este número de aquí sí tiene un periodo. Ustedes saben que las cifras se repiten infinitamente, pero con el mismo número, acá en los racionales. Esto sería 5,83, 83, 83, 83. El 83 se va a repetir infinitamente. Pero acá sí tiene infinitas cifras, pero no son las mismas, no son periódicas. Es decir, son infinitas cifras decimales, pero no periódicas. Miren, aquí este irracional de aquí tiene numerador y tiene denominador, pero el numerador no es un número entero, porque este raíz de 3 viene a ser un irracional. Y si yo combino un irracional con otro número, ese número sigue siendo irracional. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos los racionales que habíamos dicho, que son aquellos que se los puede expresar en forma de fracción, donde tanto el numerador como el denominador son números enteros. Entonces, miren, acá afuera, que sería el conjunto grande de los racionales, tienen ejemplos de fracciones donde el numerador y el denominador son enteros. Dentro de los racionales tengo los enteros. Los enteros están incluidos por los enteros negativos y los enteros positivos, que son los naturales, ¿vale? Y luego tengo los irracionales, es decir, que si junto los racionales con los irracionales, pues tengo los números reales. Entonces, en los irracionales tenemos todo lo que son raíces inexactas, ¿no? Este número, por ejemplo, miren, el periodo, no tiene periodo, miren. El primero está el 1, luego el 2, luego el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y seguiría infinitas cifras, ¿no? Pero no es periódico. Por tanto, es irracional. Aquellos decimales que después de la coma tengan infinitas cifras no periódicas,
Entonces, estos son irracionales. Si aquí yo tengo un número que tenga, como les dije antes, un periodo, una cifra que se repita siempre igual, entonces esto sí estaría dentro de los racionales. Pero si la cifra que se repite, como en este caso de acá, que son infinitas cifras que no son iguales, que no son periódicas, entonces pues ya sería dentro de los irracionales. Entonces ya tenemos la clasificación reales. Los reales incluyen a los racionales, a los irracionales. Los racionales incluyen a los fraccionarios que están acá afuera, a los enteros, y los enteros pues incluyen a los naturales. Vale, y ahora, bueno, entonces esta sería la primera partecita. Bueno, entonces miren, aquí tenemos bastantes ejemplos de la clasificación de los números que habíamos visto antes. Entonces miren, aquí nos ponen varios ejemplos de números para que digamos qué tipo de número es, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el 3,52. Es un decimal exacto y este pertenece a los racionales, ¿no? Porque, mire, porque después de la coma tiene solamente dos cifras. Entonces, yo le llamo decimal exacto cuando yo puedo contar las cifras que hay aquí, ¿vale? Y este es un número racional. Este 2,8, que aquí tiene el periodo, que es la misma cifra que se va a repetir. Este número sería 2,8888, el 8 infinitamente, es un decimal periódico puro y también pertenece a los racionales, porque yo les había dicho, los racionales los podemos expresar como, como, como una fracción en la que tanto el numerador como el denominador son números enteros. Por ejemplo, este 3,52, el numerador sería 352 y el denominador sería el 100. Entonces yo lo puedo expresar como 352 dividido entre 100. Estos que tienen periodo, luego se los explico, ¿vale? Pero si tiene infinitas cifras decimales que son iguales, es racional y se llama decimal periódico puro porque después de la coma no hay espacios. Aquí sigue el periodo, digamos. Aquí miren, este también es decimal periódico puro y también es racional. Estos luego se los explico cómo se pasa de periódico puro, cómo se pasa a fracción, ¿vale? Es decir, que aquí yo tengo todos los números que tengan una coma son decimales. Antes de la coma es la parte entera. El 3 sería la parte entera, el 2 la parte entera, el 1 la parte entera. Después de la coma, el 52 parte entera, el 8, 8, 8, 8 infinitamente. Si tiene el sombrerito, quiere decir que este 8 se repite infinitamente. Aquí el 54 se repite infinitamente, pero es la misma cifra la que se repite, 8, 8, 8, 8. Aquí es la misma cifra, 54, 54, 54. Por tanto, hasta estos tres primeros, hasta el momento, son racionales. Es decir, que los puedo expresar en forma de fracción con numerador y denominador siendo números enteros. Miren, este también es decimal, pero no está dentro de los racionales. Este estaría dentro de los irracionales, porque aquí sí que tiene infinitas cifras, pero no se repiten, no son iguales, como aquí, que aquí yo digo 8, 8, 8, 8, pero aquí no, mire. Aquí tiene el 7, el 3, el 2, el 0. Estas cifras sí que son infinitas y son cifras decimales, pero no son periódicas. Con lo cual, cuando un decimal no es ni exacto ni periódico, entonces, pues, lo clasifico como irracional. Si el decimal es exacto, que yo le puedo contar el número de cifras, y además es periódico, o una de las dos, o las dos juntas, entonces esto es racional. Aquí miren, este también va a ser periódico, pero es mixto. ¿Cuál es la diferencia entre un decimal periódico puro y un decimal periódico mixto? Que aquí, después de la coma,
En el puro sigue inmediatamente el periodo. En cambio, en el decimal periódico mixto, después de la coma sigue otro número y luego ya sigue el periódico. O puede ser otro número o más números. Es decir, que entre la coma y el periodo hay otros números o un solo número, ¿vale? Este, como sigue siendo periódico, está dentro de los racionales. Miren, este también, este número de aquí yo lo puedo expresar como 3,5 y periodo 2, ¿no? Este de aquí. Este también sería racional. Y el pi menos 2, que sería, el pi es 3,141592,6. Si al 3 le quito el 2, pues me queda 1 y la parte decimal me quedaría igual. Pero como aquí tiene después de la coma las cifras decimales sí que son infinitas, pero no son periódicas. Entonces, al no ser periódico, ni tampoco exacto, entonces esto viene a ser irracional. ¿Vale? Es decir, porque el pi es un número irracional. Si yo combino un irracional con un número racional, eso me queda irracional. Entonces, este sería irracional. Vale. Ahora aquí, después de explicar este clasificación de números, ya les explico cómo pasar de un periódico a fracción, ¿vale? Pero primero que vayan entendiendo qué es un decimal puro, qué es un decimal que sea periódico pero mixto, todo eso, todas Pues esas yo cosas. con estos minutos no entiendo un culo de lo que están hablando. Vale. Entonces, por favor, silenciar los micrófonos. Bueno, entonces aquí vamos a ordenar de menor a mayor estos números porque todos estos números son decimales. Entonces, comparando la parte decimal, se los puede ordenar, ¿vale? Entonces tengo el 2,5 periódico, es decir, que este sería el 2,5555 infinitamente. Este solamente es el 2,5, ¿vale? Ahí termina, es un decimal finito, digamos, porque yo puedo contar que aquí hay una sola cifra. Aquí tengo el 2,3 y luego el periodo sería 5. Este estaría clasificado dentro de los decimales periódicos mixtos, ¿vale? Como este de aquí, miren, como este es periódico mixto porque después de la coma sigue un número y luego sigue el periodo. Entonces, este es periódico mixto. Y este tiene 2,50, 500, aquí seguiría 5,000, ¿no es cierto? Pero este tiene infinitas cifras que no, bueno. Entonces aquí miren, aquí para ordenar, tendría, por ejemplo, este número sería 2,3 y luego seguiría 555, ¿no es cierto? Pero vamos a comparar las primeras cifras decimales. Aquí sería 2,355, por decir algo, poniendo 3 decimales acá. Acá, si yo aumento ceros, esto sería 2,500. 2,500. Entonces, aquí después del 2 seguiría el 355. Solo hablando de las tres primeras cifras. Aquí sería 355, aquí 500. Entonces, 355 sería menor que 500. Aquí las tres primeras cifras son 505. Mire que 505 es mayor que el 500 que habíamos dicho aquí. Aquí habíamos aumentado 2 ceros. Y acá las tres primeras cifras decimales son 505 y aquí las tres primeras cifras decimales después del 2 sería 555, todo se repetiría el 5, es decir que las tres primeras cifras decimales aquí sería 555. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ordena esto? Comparando la parte decimal, porque la parte entera todos es la misma, aquí es 2, aquí es 2, 2 y 2. ¿Vale? Bueno, ahora aquí nos dice, escribe tres números decimales comprendidos entre 2,5 y 2,5 periódico. Es decir, que aquí este es un decimal finito, porque aquí tiene una sola cifra decimal, que es el 5. Yo la puedo contar, en cambio aquí yo no puedo contar las cifras decimales, porque este 5 se repite infinitamente. Este 2,5 periódico sería 2,5555 infinitamente. Bueno, aquí como entre dos números racionales hay infinitos números, se pueden dar infinitos ejemplos. Pero bueno, aquí esto siempre se hace de la misma manera. Se comparan
las partes decimales. Por ejemplo, yo siempre, por ejemplo, aquí hay 2 cifras decimales después de la coma. Entonces aquí la siguiente cifra, cuando no hay nada, sería el 0, porque en un decimal finito, yo lo que puedo hacer es aumentar el 0. Aquí me quedaría, el 2 no lo vamos a comparar, porque el 2 es igual en todo. Solo vamos a comparar las 2 primeras cifras decimales. Aquí yo podría aumentar el 0, me quedaría 50. Aquí está el 51. Entonces, el 50 es menor que el 51. El 51 menor que el 52. El 52 menor que aquí, el periodo sería el 5, ¿no es cierto? Entonces aquí, bueno, el periodo realmente aquí sería 5 y luego quedaría el 2, ¿no? Entonces sería 5, 5, 5 y luego quedaría el 2. Entonces aquí es 52 y aquí seguiría 55, ¿no? Y aquí me quedaría menor que 2,55, 55, 55. Lo que pasa que este siempre va a seguir hasta el 5 infinitamente. Este quedaría en 52. Aquí el periodo realmente es 52, miren. Es 52. Este sombrerito iría hasta aquí, abarcando el 2. Aquí hay un error. No, el sombrero no solamente abarca el 5, sino que abarca el 52. Entonces aquí sería, aquí el 52 es un decimal finito, aquí terminaría, pero este seguiría 52, 52, 52 infinitamente. Y este periodo aquí sería 55, 55, 55. Por tanto, el 55 es mayor que el 52. Entonces aquí aumentenle el periodo, no va a ser 5, 2, no, sino 52. Que el sombrerito Profe, abarque todo. Si no, pues no saldría. Sí, dime. en esa parte que usted dice que, o sea, continúa con el número 52, esto se puede hacer en un conjunto, supongamos, de 4 decimales, o sea, que sea un conjunto de 1000, supongamos. Sí. Después de ese 1000 seguiría 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, ¿así? Sí, los periodos pueden tener los números que tú quieras, pero que sea periódico. Por ejemplo, lo que tú dices, por ejemplo, 2,1140. Entonces sería 2,1140, 1140, 1140. O sea, el periodo puede tener las cifras que sean, Vale. pero que se repitan, ¿no? Entonces aquí Ok. el sombrerito sería el 5 y el 2. Aquí solo aparece el sombrero en el 5, pero no, eso no está correcto, porque no tendría sentido. Entonces aquí el periodo sería 52, 52, 52. Acá el periodo sería 55, 55, 55. Porque da lo mismo que cuando las cifras son iguales, por ejemplo aquí, da igual que el periodo sea 5 o que el periodo sea 55. Ahí sí queda igual, porque pues el 5 se va a repetir infinitamente y el 55 también. Vale. Vamos a ver. Bueno, en este punto nos piden que clasifiquemos fracciones, es decir, las fracciones están dentro de los racionales, ¿no? Nos piden si estas fracciones son decimales exactos o periódicos. Entonces, en este ejercicio, vamos a ver primero el B, el C y el D, que serían decimales exactos. Entonces, ustedes van a aprender a identificar cuándo un decimal es exacto. Entonces, yo, por ejemplo, tengo estas 4 fracciones. Si yo descompongo los denominadores en sus factores primos, aquí el 75 está descompuesto en sus factores primos, el 25 está descompuesto en sus factores primos, el 1024 también y el 500 también. Cuando yo descompongo esos factores primos y los únicos factores que hay es el 2 y el 5, o solamente el 2 o solamente el 5, entonces yo puedo decir que es un decimal exacto, ¿vale? Ahí puedo decir que es un decimal exacto. Pero si cuando yo descompongo el denominador, me salen otros factores diferentes al 2 y al 5, por ejemplo, aquí me sale el 3. Este número, yo descompuse el 75 y me sale el 3. Entonces, si me sale un número diferente al 2 y al 5, ese decimal ya no es exacto, sino que va a ser periódico, ¿vale? Entonces, ahora voy a explicar ya más detalladamente. Bueno, vamos a ver. Aquí, al descomponer el 75 es igual a 5 por 5, que será 25 por 3.
Entonces, como me salió el 3, ya decimos que este decimal ya no es exacto, sino que es periódico, ¿vale? Bueno, a ver, entonces ahora vamos a ver aquí los exactos, ¿vale? Entonces yo ahí puse esta nota que dice que este decimal es exacto porque en el denominador aparece solamente los factores 5. Entonces, si aparece el 5 solito, o el 2 solito, o los dos juntos, el 2 y el 5, sí es un decimal exacto, ¿vale? Bueno, aquí, por ejemplo, puse otra nota. El único factor que aparece en el denominador varias veces es el 2, ¿vale? 2 elevado a la 16. Es decir, que el 2 aquí se repite 16 veces, pero solamente me aparece el 2. Con lo cual, esta fracción de aquí, que es un racional, viene a ser un decimal exacto. Por ejemplo, el 1001 dividido entre 500, analizo el denominador solamente y lo descompongo en sus factores primos. Entonces me da 2 elevado a la 2, que sería 4, y 5 elevado a la 3, que sería 125. Entonces, 125 por 4 me da 500. Pero miren, aquí solamente aparece el 2 y el 5, por tanto, sí es un decimal exacto, ¿vale? Entonces, factores 2 y 5 en el denominador. Entonces, si les aparece, cuando ustedes descompongan el denominador, si les aparece otros números diferentes del 2 y del 5, entonces pues ya es un decimal periódico. Vale, a ver, vamos. Bueno, entonces ya terminamos aquí estos ejemplos. Y ahora paso. Bueno, entonces, haciendo un resumen de lo que vimos antes, los conjuntos numéricos serían los naturales que nos sirven para contar. Nosotros vamos a incluir el 0 dentro de los naturales. Luego los enteros, que estaría formado por los naturales y sus opuestos, que son los enteros negativos, ¿no? Aquí yo puedo, si puedo hacer la resta 3 menos 2, pero 2 menos 3 ya no puedo porque aquí me daría menos 1 y no está incluido aquí en los naturales el menos 1, en cambio acá sí, ¿no es cierto? Aquí el minuendo y el sustraendo no importa que el uno sea mayor que el otro o menor, no importaría, porque yo digo aquí a 1 le quito 2 y aquí tengo el menos 1, y este menos 1 está incluido dentro de este conjunto. Entonces, los enteros negativos nos sirven para realizar restas cuando el minuendo es menor que el sustraendo, ¿no? El 12 es menor que el 14. Y aquí me da este menos 2 que está incluido aquí en los enteros negativos. Los racionales, pues, se los puede escribir en forma de fracción, pero que los dos sean enteros y que el denominador sea diferente de 0. Luego tengo los decimales exactos, son aquellos que yo puedo contar las cifras decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo digo el 275, yo sí puedo contar las cifras decimales. Digo, las cifras decimales, la parte entera es el 2, después de la coma están las cifras decimales, que es el 7 y el 5, con lo cual yo puedo decir que tiene 2 cifras decimales. Los periódicos puros son, por ejemplo, 3, y un solo periodo aquí, 555, ¿no? Y esto infinito el 5. Entonces aquí el periodo sería 5, es decir, que está inmediatamente después de la coma. No tengo el sombrerito para ponerlo aquí, si no lo pondría. Y los periódicos mixtos sí que tienen periodo, pero no va después de la coma. Pongamos, yo pongo aquí el 3, aquí el 29, 2 cifras después de la coma, o 3 o 4 o una, las que quieran. Y aquí ya pongo el periodo, miren, aquí ya pondría el 5555 así, ¿vale? Si yo lo escribo hasta de arriba con sombrero sería 3, y el 5 con un sombrerito. Este de acá abajo que es mixto, el periodo no va después de la coma. Entre la parte entera y la coma hay otros números o un solo número. Entonces yo si quisiera escribir en forma con la notación del sombrerito encima, entonces aquí yo pondría 3,29 y al 5 le pondré el sombrerito de periodo, ¿vale? Entonces, todos estos de aquí son racionales. Yo los puedo expresar en forma de fracción, que es lo que les voy a explicar ahora. Y aquí yo tendría los irracionales, ¿vale? Los irracionales los racionales los denotamos con la Q y los irracionales con 2 rayitas, ¿vale? Y estos, mire, las cifras son infinitas, pero son periódicas aquí, ¿vale?
Aunque sea un periódico mixto, pero es periódico porque aquí se va a repetir. En cambio, acá no son periódicas. Por ejemplo, yo aquí puedo poner 3,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así infinitas cifras aquí. Pero esto no es periódico, por tanto sería irracional. Bueno, ahora lo que vamos a ver es lo que les había dicho antes, convertir decimales periódicos puros a fracción. Esta partecita creo que no la veremos. Es más que todo para que aprendan a identificar un poquito un decimal, pasar la fracción y esas cositas. Entonces, por ejemplo, yo tengo este número que es periódico puro porque el periodo sigue inmediatamente después de la coma. ¿Vale? Aquí el periodo sería 8. Entonces yo lo podría escribir este número 1,8 y arriba el sombrerito del periodo. Pero bueno, como no lo tengo, escribo 1,888 puntos suspensivos, que quiere decir que ese 8 se repite infinitamente. Ahora, como el periodo tiene una sola cifra, que sería el 8, si yo le pongo el sombrerito, sería una sola cifra, sería el periodo 1,8 con el sombrerito arriba, quiere decir que el periodo contiene una sola cifra, que es el 8, sino que se repite infinitamente, ¿no? Pero solamente hay el 8, no hay otros números, digamos. El número que se repite es el 8 y ese es el periodo. Al ser una cifra, yo a este número lo multiplico por el 10. Si el periodo tuviera 2 cifras, lo multiplicará por 100. O si tuviera el periodo 3 cifras, por 1000. Pero bueno, vamos a empezar con un periodo que tenga una sola cifra, con lo cual voy a multiplicar por 10. Entonces, si yo multiplico esto por 10, esta coma se me corre un lugar acá a la derecha, me queda 18,8 y aquí esto se me repite infinitamente, ¿no? Porque los periodos se repiten infinitamente. Bueno, aquí. Entonces, al multiplicar este decimal periódico por 10, simplemente corro un lugar la coma. Entonces, si el número era 1,88, ahora me va a quedar 18,888 porque lo he multiplicado por 10, ¿no? Entonces, si el número tiene una sola cifra decimal, multiplico por 10. Es decir, aquí tengo solamente el 1 seguido de un 0. Voy a restar estos dos números. A 10n le quito una n. Entonces, si a 10n le quito una n, me queda 9n. A 18 le quito 1, me queda 17. Y si yo resto la parte decimal, que es 888, y acá también 888, pues esta se elimina. Porque miren, 8 menos 8, 0, 8 menos 8, 0. Toda esta parte decimal se anula. Y la parte entera, a 18 le quito 1, pues me queda 17. Entonces, el número que habíamos tenido aquí, el decimal periódico puro, este n, despejando, va a ser igual a 17. Este 9 que estaba multiplicando pasa acá a dividir. Entonces, miren que este 1,888 que estaba expresado como periódico puro, ahora lo puedo expresar como fracción. Miren, como fracción sería 17 novenos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un ejemplo con dos cifras. Con dos cifras. Entonces, por ejemplo, el mismo, pongámoslo, ¿no es cierto? Que aquí pongo dos cifras. Dos cifras, vale. Entonces voy a poner, por ejemplo, 1,87. O sea, pongo el 8, pero pongo el 7, miren. Ahora el que se va a repetir es el 87. Es decir, que son dos cifras las que se van a repetir aquí, 87, 87. Así, ¿no? Puntos suspensivos. Entonces, miren, ahora el periodo ya no es 8, ahora el periodo es 87. El periodo dice, de acuerdo a las cifras del periodo, ¿no? Entonces, aquí el periodo tiene una cifra, ¿no? Periodo con una cifra aquí. Aquí, periodo. Periodo. Periodo de una cifra. Ajá. Acá, periodo, dos cifras. Aquí lo voy a agrandar esto un poquito para que quede todo muy claro, ¿no? Aquí el periodo
2 cifras, ¿vale? Entonces, miren, aquí 87, 87, 87. Como aquí el periodo tiene una cifra, pues a esta n de aquí, a esto pongámosle n. N igual. Bueno, entonces aquí yo solo es el 8 el que se repite. Aquí multipliqué por 10. Acá el que se repite es 87, 87, 87. Aquí, ¿por cuánto tendría que multiplicar a esta n? Porque hay 2 cifras. Por 100. Por 100, ajá. Entonces aquí, como solo es una sola cifra la que se repite, multipliqué por 10. Acá es 2 cifras, el 8 y el 7 multiplico por 100, ¿vale? Entonces aquí me daría 100n igual, miren aquí, si multiplico por 100, tengo que correr 2 lugares la coma. Entonces aquí me quedaría 187, 87, 87, 87. Entonces me quedaría 187, y el periodo pues sigue repitiéndose, 87, 87, y así infinitamente, ¿no es cierto? Entonces al multiplicar por 10, se corre un lugar la coma, en vez de 1,8 pasa a ser 18. Acá al multiplicar por 100, en lugar de ser 1,87, pues pasa a ser 187. Pero la parte decimal, como es infinita, queda siendo la misma. Acá la parte decimal es 87, 87, 87 infinitamente, y aquí al multiplicar por 100 igual, esto sigue siendo infinito. 87, 87, 87, ¿vale? Ahora, al número grande le resto el pequeño. A 100n le quito una n, aquí me queda 99n igual. Miren, yo a la parte entera le quito la parte entera, es decir, la parte entera es lo que está antes de la coma. A 187 le quito 1, pues me queda 186. ¿No es cierto? 186. Ese sería el numerador. Y aquí, bueno, todavía el numerador no, pues no, todavía no tenemos, todavía no está en forma de fracción. Al 187 le quito 1, me queda 186. Y luego la parte decimal, a 87 le quito 87, 0. Al otro 87 le quito el 87, 0. Y así todas las decimales que yo reste, la parte decimal, pues como son iguales, se van a anular. Por tanto, aquí me quedaría eso. Que a 100n le quito una n, viendo la parte izquierda me queda 99n. Viendo la parte derecha, resto la parte entera, con la parte entera me queda 186 y las partes decimales se anulan. Ya ahora, esta partecita de aquí, yo despejo la n, con lo cual aquí me va a quedar la n, va a ser igual. Este 186 pues me queda igual, el que está en el lado derecho. 186 dividido. Este 99 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y ya tengo este número que lo tenía aquí, es un decimal periódico puro con el periodo de 2 cifras, ya lo pude expresar como una fracción, miren, y tanto el numerador como el denominador, pues son números enteros, porque este es un número entero positivo y este también, ¿vale? Vamos a ver uno que tenga con el periodo de 3 cifras. ¿Vale? Supongamos pongamos los mismos, pero yo, por ejemplo, aquí puse 8, aquí pongo 8, 7 y aquí pongo 8, 7, 6, por ejemplo. Entonces aquí, periodo. Vale, aquí, periodo, 3 cifras, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, yo aquí voy a colocar casi el mismo. Entonces aquí pongo n igual 1,876. Miren, ahora voy a hacer que se repitan 3 cifras. 876. Así, ¿no? Y siempre se van a repetir las mismas. Y aquí pongo puntos suspensivos que se me repitan infinitamente el 8, el 7 y el 6. Si yo lo escribiera con el sombrerito de periodo, entonces me quedaría 1, el 876 y arriba le tendría que hacer el sombrero. Y quiere decir que el 8, el 7 y el 6 se repiten infinitamente. Bueno, aquí tiene una cifra, multipliqué por 10. Aquí tiene 2 cifras, multipliqué por 100. Y aquí tiene 3 cifras, ¿por cuánto multiplico? ¿Qué dice? Por 1000. Por 1000. Entonces aquí ya me quedaría 1000n, ¿vale?
Bueno, entonces aquí, con una cifra, corrí un lugar la coma. Con 2 cifras, corrí 2 lugares la coma. Y con 3 cifras, voy a multiplicar por 1000. Con lo cual, si multiplico por 10, se corre un lugar. Si multiplico por 100, se corre 2 lugares la coma. Y si multiplico por 3, esta coma de aquí se corre 3 lugares. Ya no me quedaría un 876, no, sino que ya me quedaría aquí igual. Entonces me queda 1876, y ahí ya la coma. Y luego sigue otra vez, 876, y así, ¿no? 876, y así, puntos suspensivos, ¿vale? Entonces lo voy a agrandar un poquito aquí. Bueno, ahí me quedaría. Entonces, miren, ahora voy a hacer igual que en las demás. Tengo la parte entera, que es el 1, y acá el periodo 876. Acá la parte entera es 1876, y el periodo es 876. Entonces, al número más grande le quito el más pequeño. A 1000n le quito una n, y me queda aquí 999n, va a ser igual. Entonces, ya resté la parte que está a la izquierda. A 1000n le quité una n. Ahora la parte que está a la derecha. A la parte entera, a 1876 le quito 1. Entonces aquí me quedaría 1875. Y a la parte decimal, le resto la parte decimal. Es decir, aquí 876 menos 876, 0. 876 menos 876, 0. Y así lo haría infinitamente, con lo cual la parte decimal se anularía, ¿no? Entonces ya me quedaría allí, ¿vale? Y ahora yo despejo la n para que me quede este número de acá arriba, me quede con un numerador y un denominador. Entonces aquí ya me quedaría n igual a 1875, que será el numerador. Y este otro número que está aquí multiplicando pasaría a dividir, ¿vale? Entonces, miren, esa es la forma de convertir un decimal periódico puro a fracción, ¿vale? Con esto que aprendan ya está bien, ya es para que se adiestren un poquito en los decimales, en las cifras que tienen, si son infinitas, si son periódicas, en que ustedes identifiquen un número racional, un número irracional. Vale, entonces, bueno, aquí tengo el menos raíz de 2, ¿vale? Entonces, este menos raíz de 2, lo que tú me dices antes, que si pueden ser negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el menos raíz de 2 sería igual a menos 1,41, 42. Y bueno, y aquí siguen 41 aquí. Menos 1, 41, 42. Y bueno, y otras cifras que son todas diferentes. ¿Vale? Entonces, ¿lo puedo meter en los naturales? Pues no. ¿No? Porque no tiene, estas cifras son infinitas, pero no se repiten, no son periódicas. Aquí tampoco, dentro de los racionales tampoco. Entonces, este iría aquí, ¿vale? Aquí lo pongo, el menos raíz de 2. Entonces, este lo copio y lo meto aquí. Aquí, mire este, aquí. ¿Vale? Allí va. Este número lo puedo meter aquí en los irracionales. El 3,5, ¿dónde lo metemos? En los naturales, en los enteros negativos, en los decimales exactos. ¿Qué dicen? ¿Decimal exacto, profe? Eso, porque yo puedo contar, tiene una sola cifra decimal, ¿no es cierto? Entonces este lo voy a meter aquí. Vale, muy bien. El menos 1,04, ¿qué dicen? ¿Puedo contar las cifras decimales? Exacto, también. Sí, porque yo puedo contar, tiene 2 cifras decimales, ¿no? Entonces es exacto. El 11 tercios. El 11 tercios, al hacer la división,
A ver, veamos aquí, ¿no? 11 tercios. Profe, yo creo que es un periódico mixto. ¿Cómo? Yo creo que es un periódico mixto, pero no estoy segura. A ver, hagámoslo aquí, a ver que nos lo haga en la calculadora. Verán, entonces, 11 tercios da 3,6666, pero este 7 lo pone en la calculadora, pero en realidad seguiría el 6 infinitamente. Entonces, este sería 3,6 periodo, el 6 con el sombrerito arriba, ¿no? Entonces sería, entonces aquí vámonos otra vez a nuestro menú, aquí donde estábamos. Entonces, acá abajo estábamos. Aquí. Verán, en este estamos. Este es igual a 3,6666, infinitamente se repite el 6, ¿vale? Entonces, este sería aquí, periódico puro sería, porque el periodo va exactamente después de la coma. Entonces aquí, periódico puro sería este, aquí. Vale. El pi cuartos, ¿en qué lo clasificaríamos? ¿Qué dicen? ¿Será racional o será irracional? Porque aquí está, este tiene numerador y tiene denominador, ¿no? ¿Qué opinan? Periódico mixto. Vale. A ver, otras opiniones. Irracional. ¿Por qué sería irracional? Está bien la respuesta, pero ¿por qué sería? Porque pi es un Porque número pi- irracional. ¿Cómo? Porque las cifras no son periódicas. Se repiten. O sea, haciendo Vale, la pero a simple vista, porque aquí tiene numerador y tiene denominador. Por Por pi. pi. Claro, porque, o sea, aunque tenga numerador y denominador, pero el numerador tiene que ser entero y el pi no es un entero. Aquí tiene numerador y tiene denominador, pero el numerador no es entero. Supongamos que aquí en vez del pi hubiera un 5, pues sí sería aquí un racional, ¿no es cierto? Entonces verán que no es suficiente que haya numerador y denominador, porque esto no es una fracción. Porque la gente dice, que hay un numerador y un denominador, esto es una fracción. No, para que sea fracción, tiene que el numerador y el denominador ser enteros. Verán, mire aquí, para que sea fracción, el numerador y el denominador tienen que ser enteros, ¿vale? Entonces este pues no es un entero, como el pi no es un entero, no está dentro de los racionales, porque el numerador y el denominador, los dos tienen que estar en Z. Aquí, por ejemplo, ustedes no necesitarían hacer la división, no necesitarían meter en la calculadora el pi, luego el 4 y ver lo que pasa, aunque pues claro que se puede hacer, pero no haría falta porque ustedes dicen el pi no es un entero, con lo cual siempre que combino un irracional con un racional, entonces prevalece el irracional. Estos serán un irracional. Valoras el de acá, el 2 raíz de 5. Vayan pensando. Porque yo les dije, las raíces inexactas, ¿qué serán? ¿Dentro de quién estarán? Irracional. Eso, entonces aquí, control V. Eso, entonces verán, dentro de los irracionales, aquí les voy a colocar, ¿no? Bueno, aquí dentro de los irracionales están las raíces inexactas. Están, entre otros, ¿no? Entre otros, las raíces inexactas, ¿vale? Bueno, con eso ya terminamos la clasificación de conjuntos, ¿vale?